Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre, estamos acá. Yo, Martín Imer, me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en Ganizo.uy. Y también, como siempre, Seba Lazarte. ¿Cómo andás, Seba? ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo andás, Martín? No sé, estoy confundido con lo que nos toca hablar hoy, pero ya lo iremos viendo. Lo vamos a hablar, sí. Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Sí, cuando vos decías esto de que estás un poco confundido, me parece que primero hay que explicar qué es lo que vamos a hablar y después hablar. Es un experimento, sí, son dos visiones distintas sobre un fenómeno de la televisión que estrena en salas su segunda película. Estamos hablando de Downton Abbey, una nueva era. A telephone call for you, my lord. Mr. Barber is a producer and director. He wants to make a film at Downton. A moving picture at Downton. But the big film stars, famous ones. I think it's a horrible idea. Actresses plastered in makeup and actors just plastered. There is something about him, like a wild animal ready to spring. Ready to spring on you, you mean? Y es un experimento, como vos bien decís, porque vamos a aplicar al público. Yo vi toda la serie, vi la anterior película y Seba no vio nada. Dijiste, me habías dicho el día antes que habías visto un ratito de la 1 en HBO. Yo vi, claro, en HBO un día me crucé con la primera película. Obviamente sabía del fenómeno. Miré un poco. Nada. O sea, ¿sabés lo más gracioso igual cuando vi ese poquito? Fue que claro, lo miré y decía, claro, no, tenés que saber de esto para entender qué está pasando, porque francamente no capto mucho, no sé quién es quién, no sé cuánto, o sea, eso me pasa cuando vi ese pedazo de la primera, y ahora fui de una a ver la segunda para tener como una visión completamente diferente, alguien que vio todo y alguien que no vio nada. Y lo más gracioso fue, de entrada, que pude más o menos entender qué estaba pasando. Que vos me dijiste que iba a ser fácil, en realidad. Claro, en realidad, a ver, hay algo, vamos a dar un poco de contexto de lo que es Downton Abbey, ¿no? Downton Abbey es una serie inglesa que fue un gran éxito en la década pasada, empezó en el año 2010, fue un éxito internacional que cuenta la historia de la familia Crowley. Es una familia de principios del siglo XX, una familia aristócrata, que la serie describe los momentos más importantes de las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿no? Comienza con el hundimiento del Titanic y luego sigue en la Primera Guerra Mundial y otros acontecimientos, mientras también describe la caída de esa aristocracia a la que pertenecen los Crowley. La serie tuvo 6 temporadas y eventualmente, gracias al gran éxito que tuvo, finalmente tuvo una primera continuación en modo de película. Esta es la segunda vez que los Crowley regresan al cine. Puede ser también debido a que la primera fue realmente una película muy exitosa. Vos me habías comentado, Seba, que le fue extremadamente bien. Yo realmente no sabía que le había ido bien, pero no sabía que había sido un éxito tan grande comercial. Pero eso confirma el enorme éxito de Downton Abbey, ¿no? Estoy mirando $200 millones para una película de una serie, bastante bien. Wow, sí, y aparte una película que tampoco es un blockbuster, cara, ¿no? Claro. Como les comentaba, ¿no? Downton Abbey describe no solo la vida de los Crowley, sino también de todo el staff de empleados de la casa, ¿no? Por lo que siempre se arma una dinámica de lo que está pasando en la parte más cara de la casa y lo que pasa en la parte baja de la casa con los empleados y todos los distintos conflictos. Eso hace que estemos ante una serie con un muy amplio elenco, muy variado, que eventualmente también cada uno tenía sus propias subtramas. Bueno, en sí el desarrollo de la serie, como se podrán imaginar, durante 6 temporadas, era muy, muy amplio y ocurrían muchas cosas con estos personajes. En esta secuela en particular, los Crowley descubren
dos cosas, ¿no? La película se sostiene por dos líneas argumentativas. En primer lugar, que un estudio de cine, un director de cine, ofrece una importante suma de dinero para filmar una nueva película muda en la casa, la imponente mansión de los Crowley, y por el otro, la familia descubre que en Francia un varón dejó una importante villa a uno de los personajes más emblemáticos de la serie, que es la viuda, la condesa viuda, y cuando va a la familia descubren que puede haber un importante secreto familiar vinculado con la mujer. Eh, ya que estamos delimitando esta cosa de distintos puntos de vista, ¿no? ¿Por dónde te parece arrancar mejor? ¿Por quién la vio o por quién no la vio? Y en realidad, digo, yo asumo que si a alguien le interesa en realidad, obviamente la película, siempre va a preferir, supongo que tu Claro. opinión, obviamente. Ahora te diré, con mi opinión también yo, por más que no haya visto la serie, el hecho de que ya te puedo decir que encontré, que pude seguirla, que encontré algún momento de valor, si bien como película, y yo lo diré más adelante, claro, son dos visiones, una como película como tal y otra pensando que es una continuación de una serie que no vi. Sí. Si lo pienso como en la segunda, te diré que mi opinión igual puede ser válida, en el hecho de que encontré cositas disfrutables. Sí, acá lo que tiene, lo que yo te puedo decir desde mi lugar, ¿no? De alguien que vio la serie, que disfrutó mucho con la serie, siempre fue una serie que me gustó mucho realmente, salvando sus problemas, ¿no? Es que puedo decir que el mejor halago que se puede decir de esta segunda parte, de esta nueva era, es que mantiene una consistencia con lo que es el atractivo y el nivel que siempre supo tener la serie. O sea, es una película que se siente totalmente parte del universo Downton Abbey, aunque podría decirte que esta segunda parte tiene muchos más de los problemas de ser una continuación en cine que tenía la primera. Porque acá hay algo que estaría bueno decir para el que no vio la serie. Downton Abbey consistía en una temporada de varios capítulos que duraban 1 hora y a fin de año un especial navideño que duraba 1 hora 30 por ahí, que ya de por sí era una película. Entonces, cada una de esos especiales incluso se alejaba de lo que contaba la temporada. O sea, abarcaba las consecuencias del final de temporada, pero ya planteaba otros asuntos o a veces era incluso una suerte de capítulo aparte, ¿no? Una vacación o algo totalmente distinto. Entonces, en realidad, ese formato serie-película siempre estuvo en Downton. Y en la primera parte, Downton Abbey 1 lo que tenía era una trama muy centrada, una trama muy concreta y era una dinámica que funcionaba muy como esos especiales de Navidad. Bueno, pasa un evento X, todos tenemos que enfocarnos en ese evento y después seguimos con nuestras vidas. La primera era la llegada del rey, que iba a comer a Downton. Entonces, eso acá es como que el equipo decide separar los tantos, ¿no? Separar las líneas, separar a los personajes, y ahí uno comienza a notar ciertas intenciones de hacer algo más cinematográfico, de ampliar el panorama, de poner más escenarios, de inclinarse un poco más incluso por un cierto virtuosismo estético, ¿no? Que eso le hace, por un lado, un poco más interesante que la 1, y por otro la hace un poco más problemática porque siento que no es una dinámica en la que Downton Abbey se encuentre del todo cómoda. En esa dinámica de separar a los personajes y mantener líneas argumentales muy distintas. Yo creo que en realidad el material de esta película podía haber dado incluso para una temporada entera. No tanto porque pasen demasiadas cosas en esta película, sino por cómo es la dinámica de Downton, en la que en realidad no funciona tanto en las situaciones que pasan, sino en la dinámica de los personajes en relación a esas situaciones.
Sí, No sé si estoy siendo claro. para mí está siendo claro. Lo que pasa que, claro, justamente yo como no he visto la serie, yo lo puedo ver de un lugar bastante más frío. Me da gracia porque yo siempre que hablamos yo abro la ficha IMDb para tener aunque sea los actores, no sé qué. Y entonces Sí, constantemente yo siempre estoy mirando el póster de la película. Y hay algo muy particular del póster, es que está dividido en dos, con los personajes arriba que aparecen en una de las tramas y con los personajes abajo que aparecen en otra de las tramas. Eh, Claro, si yo lo pienso como una serie, una temporada de televisión donde el subplot es esencial, o sea, porque no da para aguantar una serie solamente con un plot que va directo, o sea, hay que tener ramificaciones, hay que tener los personajes haciendo una cosa u otra cosa. Eso en una serie, sí. como decís vos. En una película es más complicado dividirla en dos, poner los personajes en un lado y otros en otra, con un vínculo mínimo entre ellos, más por el hecho de que se conocen, porque yo creo que el vínculo que hay entre las dos tramas es que los personajes viven en la misma casa, Es simplemente no que están viven separados. sí, viven en Downton, sí. Eh, pero a mí la verdad es que me resulta mucho más ese típico que bueno, a mí personalmente no me funcionan las tramas divididas, siempre me resultan un poco o frías o poco logradas porque muy pocas veces se juntan las dos al final, son como historias casi paralelas, que es lo que me pasa un poco acá y me da un poco la sensación de película que fue muy exitosa la primera, que había que continuar, que me parece que había te diré, me parece que había una idea interesante acá. No sé cuál de las dos. No sé cuál de las dos habrá llegado primero. Pero me resulta más un hecho de, ok, esto es interesante, pero necesitamos algo más para rellenar. No nos da solo con esto. Sí. O necesitamos un gancho más para... Porque es raro. Por un lado, una de las tramas, que como decías vos, la de el varón francés era, que Sí, sí, el varón que deja que la deja, casa ahí va. para la condesa Deja viuda. una casa para la condesa. Por un lado, esa me parece que habla desde un lado como de trama, como del drama de los personajes y que seguramente debe estar siguiendo en la serie. Y por el otro es la de que en la mansión van a filmar una La película película. y todo lo que implica eso como tal y como cine. Y me resulta más una novedad. Yo no vi el tráiler de la película, la verdad, capaz que lo vi, no me acuerdo. Seguramente es esa la trama como la que, la de cine, como la que venden, como... Mirá qué rareza esto, porque tiene como una trama de raro. Pero por sí sola no le falta un poco de peso, que es lo mismo que le ocurre a la otra. Entonces, de alguna manera son como dos tramas divididas, carentes un poco de un poco más de peso, que se cruzan como en una película que, te digo, yo la puedo ver, que es lo más gracioso es que yo la pueda ver y nunca vi un capítulo. Eso habla, quizá habla bien de la película. O mal, bueno, capaz que uno quiere que sea mucho más No, no, cerrada. es que habla bien, porque en realidad, a ver, Downton Abbey, el final fue muy cerrado, o sea, el final no dejaba nada. Incluso esto de Barón Francés no era tampoco una trama de la serie, o al menos yo no la No, recuerdo. pero me parece que Este, habla de pasados de los personajes principales, que sigue siendo algo. sí, pero ya, o sea, en realidad en la serie ya se había explorado una cosa así, pero con otro personaje, que acá lo mencionan un poco en una frase que la casás si sabés de la serie, ¿no? Porque fue como una línea argumental de una de las temporadas, involucrando a Maggie Smith y a un zar, si mal no recuerdo. Pero, o sea, en realidad es algo, son dos líneas narrativas que crearon para esta película, ¿no? Claro, entonces es Eh, como algo bastante dividido. Y entonces estructuralmente y mirándola fríamente, me parece que hay un gran fallo en eso y como que se le nota un poco los hilos de cómo fabricaron esta película para hacerla, porque necesitaban hacer otra, querían hacer otra. Eso es lo que noto. Ahora, sí. el producto como tal, en cómo está presentado, en claramente un humor fino que obviamente proviene de la serie, un humor además muy liviano, sin nada Sí, a ver, me como tiene que como ser en me realidad. imagino que debe ser. Entonces, Claro. los ambientes, la cantidad de personajes que, bueno, obviamente es como que se nota también que es de una serie, la cantidad de personajes que se nota que no tienen nada para hacer, pero bueno, algo hay que encontrarles. Sí. Y bueno, también después la realidad es que a mí personalmente la trama del cine me pareció mucho más interesante. Ya se ha hecho antes, pero me parecía divertida, Es, me es parecía... cantando bajo la lluvia, bueno, es está. literalmente Pero cantando no es bajo la la única que lluvia. lo ha hecho, lo hemos visto antes. No es la única que lo ha hecho, también lo ha hecho el El artista que ganó el artista, Oscar. O eso lo sea, veo muy reciente, lo del artista lo veo bien reciente. sí, 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 sí. O sea, a ver, a mí me parece que lo curioso de esta película es
que si bien, es como te digo, mantiene el estilo, vos te das cuenta que tiene mucho más que ver con una película de una serie que lo que podía ser la anterior serie. Ahora me estaba fijando y se confirmó también lo que yo pensaba a la salida. La primera película la dirigió alguien que fue director de la serie. Y esta segunda película la dirigió alguien que no era director de la serie. Eso también puede ser también un cambio creativo que de repente es lo que hace que cambie un poco el espíritu de la secuela, ¿no? Que ya no pase a ser otro especial más, sino una película que quiere tener un poco más de peso propio. O sea, me parece que la película, de cierta forma, ya desde el propio título, como que intenta establecer un poco de aire fresco y también renovar un poco las tramas, ¿no? Con lo que tiene que ver con el cine, con lo que tiene que ver con ciertos personajes posicionándose eh, frente a otros, ¿no? Y eso me parece que también es algo que tal vez para lo que es Downton Abbey no funciona tan bien porque Downton no siempre se acomoda a los cambios, pero que en esta película de todas formas a mí me funcionó. Es una película que para mí yo creo que como fan de Downton Abbey no debería haber ningún problema porque en realidad es una película que obedece muy bien a lo que es la serie. Y como película, fuera de una continuidad de serie, yo creo que quien haya visto la primera o quien solamente quiera ver una película con un hermoso diseño de producción, con hermosos escenarios y con este tipo de cine gentil, tampoco tendría ningún problema, porque en realidad la película es muy funcional, ¿no? Yo creo que funciona bien y funciona muy bien en lo que tiene que funcionar. Está bien. Sí, en eso me imagino que sí, claro, hace un poco lo que debería hacer. Ahora, igual voy a traer algo que planteábamos cuando salimos. Yo te planteé esa pregunta y vos después me trajiste un poco respuestas porque no nos acordábamos. No nos Hablábamos acordamos en el del momento. hecho de películas que continúan series de televisión, que es como El un... legado de una serie. Claro, que, o sea, continuar, no hacer ni una adaptación, ni un remake, ni... O sea, continuar la historia de una serie, continuar una película, que en algún momento era un concepto como importante, quizá también porque la televisión de alguna manera se veía como algo menor que el cine. Sí. Hoy no es así. Hoy están muy a la par, a veces incluso mucha más atención e importancia a lo que es la televisión. O sea, estamos viviendo... Es que, de hecho, Downton Abbey demuestra a la perfección ese punto, ¿no? O sea, es una serie muy cinematográfica que en su versión cinematográfica mantiene la misma calidad, o sea, no es ni mayor ni menor, Claro. es una calidad muy similar para una serie de mucha altura, ¿no? Entonces, está bien eso. Claro, como que no se ve muy distinta. Excepto, igual me dijiste que está un poco. Se separaba, aunque sea. Un poquito se separaba cinematográficamente, me decías. O sea, un Sí, poco. sí, sí, pero poco en realidad, o sea, yo lo que te digo es más una sensación. Claro, es más de Es más una sensación, está bien. sensación que algo que lo pueda explicar racionalmente. Es solo una sensación de que hay algo distinto, pero a su vez se mantiene exactamente igual. Porque incluso eh, hay una cosa que se mantiene exactamente igual, que es lo que tiene que ver con, volviendo precisamente a Downton, a lo que tiene que ver con las diferencias sociales y con el punto de vista hacia las diferencias sociales. Y todo eso me parece que, a ver, hay una realidad. Julián Felowes, que es el creador de esta serie, no es Luchino Visconti, no es alguien que vaya a traicionar a su casta. Es un señor que quiere mucho a la burguesía, que quiere mucho a la aristocracia, entonces él hace cuentos en donde estas personas sufrientes son muy felices igual, son muy ricas, les pasan todos los problemas, pero bueno, se solucionan y más si hay dinero involucrado, y los pobres están muy contentos de servirles y en realidad no hay mucho tema por ese lado, ¿no? Todos llegan muy bien y no hay resentimientos. Eso sigue estando acá, pero eso ya no es una cosa que haya que quejarse de esta película tampoco, No, ¿no? no, no. Es algo que es inherente a la dinámica del No juego. vas, claro, no, 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 pero por supuesto. Pero A lo que me refería igual es que
como que la película de una serie de alguna manera tiene que ofrecer, al menos para mí, quizás es simplemente la naturaleza que me queda de este concepto de hace tiempo, tiene que ofrecer más allá de algo que llamemos cinematográfico, tiene que ofrecer de alguna manera o una trama mayor o un argumento más potente, lo cual es medio irónico o paradójico cuando en realidad una película tiene menos tiempo para hacerlo que una serie. Sí, Pero, sí, pero claro. ese siempre ha sido un poco. Y mirábamos, pensábamos Eso, en. claro, Decime. eh, pero aparte vos viste que es como bien decías hace un rato, el cine le da como esa dimensión de algo definitivo, Exacto, ¿no? Como que está bien, llegó, exactamente. llegó. Y es más, Y entonces que, es sí, más decime. difícil además pensar en que se va a hacer una secuela de una película a una nueva temporada de una serie, además. Entonces es como Claro, que y parece un que final esta incluso. película, claro, pero que esta película, que ninguna de las dos quiere hacer un final, aunque esta parece más final que la anterior. Esta podrían cerrarlo acá y sería una conclusión, pero no lo es del todo. Eso también es muy, muy curioso. Después estaba buscando acá en la lista que estoy viendo, ¿no? Películas que vayan por ese lado, ¿no? Hay varias. Están, bueno, hay más que nada películas animadas, ¿no? Ujú, Eso es lo que sí. más hay porque siempre hacen el pase al cine, Los Simpson, Bob Esponja, BBC Butthead, una cosa más adulta. Después me parece que, bueno, Downton Abbey, tenemos también Entourage, Entourage, que es sí. una serie que yo no vi, pero que vos me habías dicho que era interesante. Yo la serie, la verdad, vi unos pocos capítulos. Lo que llegué a ver era la película, que se podía ver por sí sola también. No Ah, sé cómo mirá, la llegué a también. ver, francamente. Es raro, porque Yo todos decían que era nunca vi nada. espantosa la película, y capaz que lo era, se podía ver, por lo menos. No sé qué les te Sí. diga. Los No, personajes y eran después, odiosos, sin duda, pero bueno, esa parte. después hay algunas otras cosas que, bueno, los archivos Dijimos los X, archivos X y Sex and que the City. también fue, sí, que también fue una cosa rara los archivos X, porque tampoco eran películas que concluían demasiado. Yo recuerdo, te había dicho que no las había visto, pero después recuerdo, ahora me estoy acordando, creo que vi la 2 y también no sé por qué, pero bueno, vi algo de los archivos X, yo qué sé, pero no parecía tampoco una película No, conclusiva y entendías todo a ver, también. Era como películas igual aparte. pensando en esos ejemplos que dijiste, rescato mucho, a mí la película de Los Simpsons me gusta y la película de Bob Esponja también era muy buena, francamente. La película de Bob Esponja Es es muy buena. magnífica. Después la tercera que hicieron ya no, pero la primera que No, hicieron no, no la era, vi. era para mí la definición de lo que es, ok, hacemos una película, cambiamos la animación, hacemos una trama más grande y, no sé, hacemos algo con el personaje, que es lo mismo un poco que hacían con Los Simpsons. Pero Sí, quedémonos, como dijiste, Los Archivos X y Sex and the City. La película de Los Archivos X, me acuerdo que fue un hito por ser la película de Los Archivos X. Lo que ofrecía como tal era un caso más, me parece. Yo la verdad no recuerdo que tuviera algo muy sí, no me acuerdo enloquecedor. nada muy Pero guau. la de Sex and the City para mí era un cierre de alguna manera de trama. Era una película de más de 2 horas y media. Era como casi Sí, parecía la una uno, necesidad. La segunda, la todo uno. lo contrario. Era tenemos que hacer otra película, pero la primera tuvo éxito. Bueno, vamos a inventar algo. Y era un requecheo de Sí. tramas. Si yo miro... Bueno, Decime, dale. sí, sí, hablando un poco de eso, que justamente de lo que decíamos recién, en realidad, claro, Downton Abbey 2 podría haber ido por ese mismo lado, pero lo hace con más altura que Sex and Es the eso City mismo 2. O para sea, mí. Eso es lo que te iba a decir. eso. Sex and the City 2 y la segunda de los Archivos X también, que me parecía que era, pero especialmente mediocre la segunda película también, eran claramente, tenemos que hacer una película, vamos a inventar algo porque esto es famoso y tal. Me parece que en realidad la base de esta película de Downton Abbey me parece que es la misma, pero lo hace como decís vos, hay un poquito más de clase. Hay un poquito también, me parece que tiene, yo incluso sin ver la serie, me parece que hay por lo menos uno especialmente, un momento en especial, que es importante además para el que mira la serie. O sea, Sí, sin dudas, hay sin un dudas. hecho, O hay sea, hechos por lo menos importantes hay en lo que cosas es un importantes en armado juego. de tramas mezcladas. Entonces yo la miro desde afuera. Fríamente, se nota. A mí yo veo los hilos, veo la falta de estructura, veo incluso la falta de ideas. Pero si veo el trato, incluso para una serie que no vi, el trato me parece que es bastante bueno, es bastante justo. Y para el que le gusta la serie, digo, dudo que se vaya a decepcionar, porque me parece que le da
de alguna manera más de lo mismo, le da algún aspecto serio o importante para personajes que quiere, y tiene una película que se deja ver. Y al final es eso, ¿eh? Sí, a mí me ocurrió, o sea, incluso con cierta falta de algunas cosas, el hecho aparte de que Felowe sigue escribiendo estas películas y él está a cargo de todo el proceso de ideas, eso también hace, ¿no? Que dentro de todo, bueno, todo se mantenga en una misma sintonía, también se mantenga el tema de, bueno, como vos decías, los eventos importantes, o sea, no es una película de descarte. O sea, si sos fan, la tenés que ver y aparte te va a sumar cosas a estos personajes. O sea, algunas mejor desarrolladas que otras, pero suman cosas igual. Y no es una película no es una película a la que no le importe ser una película de esas de, bueno, porque tenemos que hacer una más. O sea, se toma la dignidad y el respeto con el espectador de al menos ingeniársela para tener cosas interesantes, para tener cosas que los fans van a apreciar y demás. Claro, a ver, y en realidad es una película para ellos. Justamente a mí me parecía interesante más el hecho de mirar una película completamente desde lo frío, de no saber absolutamente nada, porque la iba a poder ver desde un lado ajeno completamente. Obviamente cuando si yo tendría que darle un resultado de lo que hacemos, viste, darle un sí, darle un no, probablemente vaya a tener dos visiones, una para alguien que mira, incluso si no la haya visto, uno para alguien que mira la serie y después como película en sí. Como película en sí, sí, es lo que te decía, me parece que tambalea un poco, pero en realidad el propósito es otro, y para el propósito que tiene, me parece que por lo menos es un producto de bastante calidad o bastante cuidado frente a la necesidad, como decías vos. O sea, está la necesidad, pero dicen, ok, vamos a cuidar un poco esto, no hagamos tampoco lo que podría ser un mamarracho. Esto no es un mamarracho, Sí, justamente. no, para nada, no, es una buena película, o sea, es realmente un entretenimiento de altura, sirve muy bien para verla de cualquier modo, verla como fan o verla como espectador, aparte los actores son todos muy buenos y realmente o sea, el grupo humano sigue estando, yo creo que, a ver, lo que la puede salvar de esa caída de ideas o de esa falta de una estructura más unida, es justamente que el elenco sigue estando, que el creador sigue estando, que se nota que disfrutan de hacer estas películas, disfrutan con estos personajes, o sea, no la ves como una secuela al uso, como podía ser Sex and the City 2, como podía ser Los Archivos X, o sea, las ves como películas que realmente están intentando, bueno, entendemos que esto lo hacemos porque es exitoso, pero también nos gusta y queremos dar un buen producto. Y eso me parece que es la dignidad de la que hablo y con la que se sigue valiendo Ujú. Downton. Dicho esto, para mí, ya te digo, para mí es un sí, porque es una película que disfruté, es una película que me parece que como fan continúa muy bien con el legado de Downton Abbey. Y a mí también me parece que si yo no hubiese visto tampoco nada, hubiese entendido la línea básica y eso siempre es lo esencial en una película, ¿no? Entender, bueno, quiénes son estas personas, por qué están pasando por estas cosas. Después hay detalles que, bueno, se pueden perder en lo que es el entendimiento general de la trama. Me parece que la línea básica la vas a entender y aparte te vas a sentir Ujú. interesado. Porque justamente, o sea, puede estar un poco sobrecargada de cosas, tal vez hay demasiadas líneas argumentales que surgen en momentos aparte aleatorios de la película, pero dentro de todo la línea general la vas a entender y la vas a disfrutar. Es una película aparte que tiene un buen ritmo, no es una película que aburra en ningún momento, no se detiene Mm, demasiado en nada Le sobran específico. unos minutitos Entonces, igual, le sobran unos minutitos. a mí no me Lo que pasa pasó. que entra, tiene dos plots, tiene dos argumentos y entra ahí como una especie de casi epílogo, que una vez que entra en él, uno como espectador que ya estaba medio que satisfecho, por más que quizá quiera ver lo que ofrece, es como que, bueno, quedan unos 20 minutos más, aguantá un poco. Sí, Tiene un poco de esas rarezas, me parece. Como también hablabas de líneas argumentales, quizá lo que menos me gustó es cuando se nota demasiado fácil cuando no saben qué hacer con algunos personajes, por ejemplo. Personajes que ni siquiera conozco,
pero que me resultaron, que vos mismo me Sí. dijiste, sí, bueno, esos personajes son un poco los más flojos por lo general. Y yo digo, se nota, porque no sabían qué hacer con ellos. Mientras que con otros te dije, Sí. este es el mejor personaje. Y me dijiste, sí, sí, este es el mejor personaje siempre. Y sí, porque claramente hay juego con Porque ellos. son los personajes con los que aparte, claro, con los que se abre más fuego. Más juego, perdón. Sí, es verdad. Eh, hay un montón de Es que yo cosas creo que hay personajes nuevos que son mucho más interesantes que otros que van a haber tenido 6 temporadas de desarrollo. que estuvieron toda la Claro. temporada. Incluso hay algunos en donde se ensayan ciertas líneas argumentales bastante similares. Pero ya te digo, o sea, me parece que dentro de todo es un punto que en realidad la serie ya manejó. Entonces, en realidad, es como te decía al comienzo, ¿no? El que es fan va a seguir siendo fan. O sea, esta película no va a enojar a nadie. O sea, no es que los fans van a decir, no, qué horror, esta película arruinó todo. En realidad mantiene la misma continuidad, mantiene el mismo nivel, mantiene el mismo perfil. eh, y eso me parece que también es, para lo que es una segunda película de una serie que comenzó en 2010 y estamos en 2022, habla bastante bien Exacto. igual. Para mí es bastante Es positivo eso. claro, al final uno tiene que hacer con una película así, que puede ser una respuesta a un público o un éxito. Lo que tenés que hacer es no manchar de alguna manera lo que es casi un legado. Y como decías vos, los que van a ver esta Claro, película, para mí no hay ningún tipo de decepción y a la vez te digo, hay productos bastante peores o bastante más descuidados en las salas hoy que que perfectamente podría ser bueno, tenemos a los personajes que la gente quiere ver, no ofrecemos sí, absolutamente nada más. listo. Me parece que por lo menos hay un cuidado, un poco. Ten cuidado y aparte, a ver, pasa que también puede ser que justamente en esos últimos 20 minutos pasan ciertas situaciones que tienen más peso dramático si vos seguiste la No, pero serie. escúchame, pará, Entonces por ahí puede ser maticemos. también que, o El sea, peso a ver, dramático más existe. allá de, no, lo que digo es, o sea, más allá de que vos podés entender la situación dramática que se está viviendo o el cierre emocional que está pasando, lo podés entender porque sos un espectador Sí, inteligente. ya sé lo que decís igual. Tal vez, claro, te pesa más si vos viste la serie, entonces no te hace tan pesado. No es como una cosa que tal vez vos si sos un espectador casual decís, bueno, esto se hizo Sí, para no, es que en cerrar un realidad yo lo círculo. pensé cuando lo miraba, dije, aparte lo vimos la película antes, de tiempo un poco, y yo pensaba, debe Sí, haber tantos fanáticos interesados en ver este momento, y a mí me resulta el momento más pesado de la película, y, y pensaba un poco así, sí. pero porque tiene que ver más con estructuras y por cómo estaba viviendo yo la película, pero no quiere decir que no entiendo, claro. Entiendo que ese momento es importante, Claro, pero pero aparte, salta un poco de porque la nada, incluso, por eso. claro, es verdad que aparte, para lo que es el propio dinamismo de la película ya había Claro, terminado. eso O mismo. sea, se habían terminado las dos tramas principales y quedaba cerrar un poco un cierto círculo dramático que ya se venía presentando incluso desde la anterior película. Entonces, en cierta forma, el final viene a ser como una suerte de... eh, es como un poco también lo que yo te decía en un momento, ¿no? Plantar un cambio muy importante por si quieren seguir. Ujú. O sea, bueno, ahora seguimos, vamos a seguir de este punto. Entonces eso tal vez, puesto en ese momento de la película, tal vez es un poco pesado para quien no haya seguido antes. Es como decir, bueno, en realidad esto es un agregado, es algo que no podía estar como podía no estar, pero tal vez si uno ya venía siguiendo la saga de antes, ese punto es más importante, entonces Obviamente. no parece tan Lo que descolgado. sí, O sea, es verdad que como estructura de película, el hecho de que esté en el final en sí y todo eso, bueno, que en realidad no tiene nada que ver con el resto o que no termina, o que no le suma nada a lo que la película originalmente quería contar, puede estar raro, puede ser como un hecho aislado. Pero en realidad no me generó tanta pesadez mientras lo no, veía. está bien, está bien. Lo que hablaba era... Es que es un proceso muy distinto que yo lo vea yo. O sea, no es un problema igual. Para los fanáticos de Downton Abbey que están escuchando esto, en ese sentido no me hagan caso, pero tenía que decirlo. Sí, Lo que sí igual voy a arreglar problemas que hay acá. Hay problemas en esta serie y en esta película y yo te hablaba de un poco de... Hay, opa. hay cambios, por ejemplo, en algunos personajes que me parece que están buenos, que plantean como futuros, sean felices, sean tristes, lo que fuera, para personajes, que son como más definitivos, que están buenos, me parece que están muy bien. No quiero especificar porque no quiero arruinar la película, pero
Lo que sí me apena un poco es que haya otros personajes que podrían enfrentarse a un cambio en esta película, pero la película lo pasa un poco por arriba para que los personajes más o menos sigan donde estaban, lo cual me parece un poco... es un poco decepcionante. Creo que te mencioné cuáles eran, no quiero decir, pero me pasó con el personaje que más interesó, es como que me parece que capaz que poniéndole todavía más desarrollo a esa historia, a esa parte, capaz que había algo más interesante. Pero bueno, su personaje igual, que es el personaje de... ¿me podés decir el nombre? Porque si no... Lady Mary. Sí. Me pareció que era muy también... divertido, interesante, entretenido. Sí, lo que pasa es que también, a ver, es la protagonista en realidad de la serie. O sea, los conflictos más interesantes siempre le pasaban a Mary. Y también, o sea, en realidad, claro, puedo entender en qué punto te posicionas, pero claro, también si viste la serie, vos entendés que es un personaje que ha pasado por mucho también. Entonces, vos podés entender un poco por qué en esta película no está en ese lugar y no se mueve de ese lugar. O sea, también es un poco mantener esa continuidad con lo que uno vio en la serie. O sea, vos podés entender que ella no tenga tanto cambio porque justamente tuvo mucho cambio en la serie. Está bien, ya cambió. Entonces, claro, yo pensé que era más ya así. tuvo todo el arco. Claro, ya tuvo todo su arco. Tuvo su arco de ser villana, después de ser buena, después de... Claro, porque con la hermana tenía como una mala relación, entonces, y era medio rebelde, y después pasó a ser, bueno, se casó con uno, después se murió, después se casó con otro, pasó por todos lados, o sea, como personaje realmente se formó mucho durante la serie. Entonces vos puedes entender que en este momento esté afianzada en un punto y no quiera salir de ahí. Es un punto particular para lo que pasa en la película, pero bueno, no importa. Me dio una pequeña ilusión de posible cambio, incluso para un personaje que francamente no conocía y que me interesó. Es que es un personaje interesante y es una muy buena actriz aparte. Ella la viste, ¿te acordás de aquella película que a mí no me gusta? La de Guy Ritchie. La de Los Caballeros. Ah, sí, me acuerdo, sí. Ella creo que era la novia de Matthew McConaughey, sin mal no recuerdo. Sí. Es una película que tengo muy olvidada. Y haces mal, tenés que recordarla. Sí, la verdad que la tendría que recordar para enojarme. Igual vos habías visto otra más de Guy Ritchie, que creo que hizo una más después, ¿no? Con Jason Statham, estoy loco. Sí, y esa era buena. No, a ver, había muchas cosas que hablar de Guy Ritchie. No vamos a poder hablar de Guy Ritchie. Perdón. Pero, sí, no, después hizo una más. Pero, a ver, yo tengo mis problemas con Los Caballeros, precisamente. No me gustan Los Caballeros, que es una película que si mal no recuerdo vimos juntos. La vimos juntos, sí. Pero, sí. Pero no, yo te digo, volviendo a Downton, es una actriz realmente muy buena, y por eso también tiene mucho que ver con lo que aporta la actriz. Porque en realidad el personaje, ya te digo, no se mueve demasiado, pero la actriz es muy empática, genera una inmediata empatía con el espectador. Entendí su drama inmediatamente y ni siquiera conocía su historia, o sea, y me lo transmitió bastante bien y la dinámica que tiene en la película, le aparecen como ciertas oportunidades para hacer ciertas cosas y como para liberarse de alguna manera de un poco en la caja en la que está metida y un poco las obligaciones que tiene. Me parece que es una dinámica muy entretenida. Tiene que ver además con la trama que te digo, la trama del cine, que es mucho más interesante. Pero bueno, por poner yo un punto final a mi experimento, yo le voy a dar un sí para que estés tranquilo. Para el que tenga interés en verla, me parece que es decente, es buena, es sólida, así que sí, me alegro por el que le guste la serie, porque me parece que tiene una película por lo menos competente. Así que es más de lo que se puede decir de otras series. Sí. Así que es una película sólida y me parece que eso, aparte, por una segunda parte de una serie terminada, que ya, o sea, se habían cerrado todos los hilos y aún así continúa y aún así lo hace con nivel y realmente lo hace con solidez, me parece que eso es muy disfrutable y muy valorable realmente. Sí, pudo ser una catástrofe. Así que, sí, exactamente, y la verdad que es muy, muy digna. Así que, bueno, creo que podemos ir también cerrando nosotros entonces nuestra emisión de esta semana y contanos, Seba, dónde te podemos seguir leyendo. Pueden encontrar en cine en uirea.com y si no en Cine Explicado en YouTube.
Perfecto, a mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine, Ganizo.uy y en todos los portales en donde se publica este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.